Desatando restitución. Y la primera cosa que vamos a aprender de este pasaje de 1 Samuel capítulo 7 versículo 1 al 14 al desatar la restitución es que nosotros tenemos que tener actitudes de obediencia, ¿sí? Obediencia es el primer punto de esta noche, ¿sí? Si usted está tomando apuntes, notas, bueno que lo vaya escribiendo, si no, después lo va revisando y lo va chequeando el miércoles o jueves cuando se suba el video también en YouTube. 1 Samuel capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. ¿Estamos bien? ¿Sí? Situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Era un pueblo quejoso, se lamentaban aún de Dios. Versículo 3: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad entonces de medio de ustedes dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Sirvieron solo a Jehová. Yo en mi apunte tengo subrayado la parte esta del versículo 3, donde dice que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, entonces quitad los dioses ajenos, ¿sí? Si de todo vuestro corazón. Y aquí está la clave, ¿no es cierto? Tiene que haber una actitud que salga de lo más profundo de nuestro interior, de todo nuestro corazón. Y el pueblo había estado alejado de Dios 20 años y se quejaban contra Dios. Pero ahí entró el profeta, llevado por Dios, dando una voz para el pueblo, por el profeta, a través del profeta Samuel, para que el pueblo se arrepintiese, y Dios dando oportunidades, ¿no? Y a través de esa voz que venía de parte de Dios, a través de Samuel, les dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quiten entonces dioses ajenos de entre vosotros y preparen su corazón. Y después subrayé esta parte: y solo a él servid. ¿Solo a quién? A él. No a otro Dios, no a otra persona, no a otros ídolos, solo a Dios servid. El pueblo se había prostituido. Prostituirse tiene que ver también cuando uno empieza a adorar a otros dioses, cuando uno se hace de imágenes, cuando uno se hace de cosas que reemplazan a la persona de Dios en medio de sus vidas. Quizás no son ídolos, quizás no son otros estatuas o dioses que uno se ha ido haciendo o ha ido heredando de la familia. Quizás esos dioses son el dinero. Quizás ese Dios que se ha formado en tu vida es que idolatras demasiado a tu mamá o a tu papá. O ese Dios que se ha formado en tu vida quizás es tu trabajo. Quizás ese Dios, no digo que no trabajes, no digo que no ames a tu papá, a tu mamá. No estoy diciendo que no tengas dinero. Lo que te estoy diciendo es que no enfoques tu vida y tu atención en esas cosas que a la larga van reemplazando a Dios sobre todo. Cuando algo reemplaza a Dios, eso es idolatría. Cuando algo reemplaza a Dios, eso es tener otros dioses. ¿Ah? Por eso solo debemos servir a Dios Todopoderoso. Cuando Él gobierna, cuando Él tiene el control de todo, el resto de cosas se acomodan, ¿no es cierto? Estábamos viendo acerca de una lectura bíblica y también unos comentarios acerca del rey Salomón. Salomón escribió el libro de Eclesiastés. Eclesiastés significa el predicador, el libro del predicador. Pero Salomón escribió ese libro cuando era anciano. Y Salomón se había equivocado un montón de veces, había fallado a Dios.
cuando escribió ese libro comentando mucho de su experiencia, de su falla a Dios. Pero Dios le dio el privilegio a Salomón, que lo hemos hablado quizás con alguien en la semana, de darle sabiduría. Salomón no pidió plata, no pidió que el Señor le otorgara otros castillos, otras fortalezas. Simplemente lo que Salomón pidió es sabiduría. Y esa sabiduría es la que le llevó a Salomón a generar las riquezas que el pueblo necesitaba. Les llevó a ser el mejor rey, el más rico de ese entonces. Pero Salomón, ¿saben cuándo desvió su corazón? Cuando el corazón de las mujeres de los distintos pueblos que venían a ofrecer o que él visitaba, empezaron a engatusar su corazón. Y Salomón, ¡wow! ¿no? Y a cada rato veía canaritos en todo lugar, ¿no es cierto? Y esa fue la actitud de Salomón que les llevó a desviarse y adquirir simplemente una sabiduría humana y ya no la sabiduría que venía de Dios. Sí, obtuvo mucho, riquezas cuando estaba súper bien, pero después se quedó estancado, quedó quizás viviendo una vida de angustia, y Eclesiastés habla de su angustia, habla de su experiencia, ¿no es cierto? No quiero hablar de Eclesiastés, pero quiero llevarles a este pensamiento, que el pueblo había vuelto a errar, no el rey Salomón en este caso, sino el pueblo, y Dios está usando al profeta Samuel para hacer recapacitar al pueblo, y le decir al pueblo que le doy una nueva oportunidad, otra oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidades, y esa oportunidad que le da Dios es que se vuelvan de todo su corazón, que se vuelvan a Dios, dejando todo ídolo, dejando toda cosa que le reemplazó a Dios. Y al pueblo le costaba, pero tuvo que hacerlo, ¿no? Ahora, le dice el pasaje, si de todo vuestro corazón, y yo quiero rescatar la palabra corazón, rescato corazón. Y la palabra corazón, cuando habla en la Escritura muchas veces mencionando la palabra corazón, habla muy ampliamente de los sentimientos, la voluntad, e incluso habla del intelecto. ¿Escuchó? Está relacionado con las emociones. Cuando habla de corazón, habla del alma. El alma es el asiento de las emociones, ¿o no? Entonces, cuando habla acá de corazón, si de todo vuestro alma, si de todos vuestros sentimientos, con toda tu voluntad, os volvéis a Jehová, quiten entonces los ídolos de medio de ustedes. Y lo que le está pidiendo acá el profeta es que vuelquen toda su alma, que muchas veces está controlando, está dominando la vida de una persona, pero le está diciendo cómo hacerlo. Esa alma tiene que tener, ese corazón tiene que tener el control de alguien superior, de alguien que quiere activar el espíritu nuestro, el espíritu que estaba muerto antes de conocer a Cristo, pero que es activado cuando conocemos a Cristo. No el Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu que tenemos cada uno de nosotros. Recordemos que somos cuerpo, alma, espíritu. El alma y el cuerpo lo tenemos funcionando bien, y por eso mucha gente empieza a tomar decisiones, pero de una forma almática. Pero cuando Cristo entra en el corazón de una vida, le da vida a tu espíritu. El Espíritu de Dios le da vida a tu espíritu. Y ese espíritu, cuando empieza a tomar control, cuando dejamos que ese espíritu nos llene, nos levante, cuando dejamos que ese espíritu hable a nuestro corazón a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través de la comunión, el alma empieza a someterse al espíritu. Y por ende el cuerpo también. Y ahí es donde no fallamos. ¿Escuchó? Pero cuando el alma controla, como estaba controlando el alma, el corazón de este pueblo, cometían errores, se alejaban de Dios, se apartaron 20 años y volvían a la comunión, y después otra vez se apartaban, porque no tomaban decisiones que eran del espíritu. Decisiones que el espíritu domina el corazón, amén, domina el alma. Ahora, dice ahí que
dice, si de todo vuestro corazón os volvéis, o sea, si con todo tu voluntad, intelecto, volvéis. La palabra volver, aquí en este pasaje, viene de una palabra hebrea que se llama sur, así sur, ¿no? Sur, eso significa volver, sur, volvéis. ¿Y qué significa? Acercar, alejar, apartar, arrojar, cambiar. Eso significaba sur. Ahora, vemos que la palabra esta sur significa también austral. Por eso en los nombres que adquiere nuestro sur, la parte austral de nuestro país, ¿o no es así? ¿Ah? O la parte austral del país de Chile. Hay un país que se llama Australia. En el continente, en la parte de allá, en el este, está al sur. Por eso se llama Australia. La palabra sur significa eso, austral. Y también significa el hecho de volvéis. Tiene un significado. Esa palabra sur era una palabra que era usada para los vientos que venían, se usaba para los volvéis y volvéis. O sea que habla que aunque estemos pasando un tiempo donde hay fuertes vientos, porque el viento que venía del sur, para esos países, para esos lugares, esas latitudes, era muy fuerte. Empujaba el viento con todo. Y venían en los meses de febrero a julio, venían esos vientos, y más la expresión de esa dureza de ese viento era al mediodía. Al mediodía la gente no quería salir a la batalla, no quería salir a trabajar. ¿Por qué? Porque el viento era muy fuerte, peor que el viento sonda, ¿sí? Y la idea era que aquí con el pasaje que dice, si volvéis de todo vuestro corazón, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, con esa fuerza que tiene ese viento, vuélvase, así como ese viento es así impetuoso, vuélvase a Jehová, y Él os librará de mano de los filisteos, dice más adelante en el versículo 3, ¿no es cierto? Pero si solo a Él servimos. Yo quiero llevarles a un pasaje en la Biblia, en Zacarías, capítulo 9, versículo 12 al 14. Miren lo que dice ahí: volveos, repito, Zacarías 9, 12 al 14, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también anuncio que os restauraré el doble. Versículo 13, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Versículo 14, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Irá entre torbellinos, otra vez menciona esa palabra. Irá entre torbellinos del sur, de ese viento que vuelve, ese viento sur, ese viento austral, ¿no es cierto? Ese viento del austro. Y dice que Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Ahora, cuando menciona acá en este pasaje la palabra Judá, la palabra Judá significa celebrado. ¿Vieron que dice ahí en el versículo 13? Porque ha entesado para mí a Judá como arco. ¿Quién descendió de la tribu de Judá? David. ¿Pero quién más descendió? Nos hace falta un poquito más de historia bíblica, ¿no es cierto? Jesús descendió de la tribu de Judá. Ahora, cuando habla acá, porque he entesado para mí a Judá como arco, es que esa tribu, no es que nos habla del simbolismo de que esa tribu nos simboliza como el arco, y ese arco está reflejado a través de la persona de Jesucristo, que es descendiente de esa tribu, como el arco de nuestras vidas, que tiene el arco más el tensor. Y nos habla también de las flechas, y dice ahí el versículo: e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Y esos hijos, y dice que esas flechas era Efraín, era otra tribu de Israel.
mencionándolo. Ahora, ¿qué es Efraín? ¿A quién representa Efraín? Efraín representa al resto de las naciones. Efraín es una tribu incluso en la actualidad un poco desconocida al pueblo de Israel. Muchos descendientes efraínitas no son reconocidos como parte del pueblo de Israel, del judaísmo. Son como extraviados porque Efraín descendió de José. Y parte de los hijos de José, las distintas tribus no querían reconocerlo, pero Dios sí lo reconoce a esa tribu. Y ellos fueron los que se esparcieron. En este caso, a través de Efraín llegó el evangelio a nosotros, pero por la mano de Judá, por el arco de Judá. ¿Quién fue el que impulsó esa flecha con doble flecha? Y no solamente llega a los gentiles, que somos nosotros, sino también a los judíos. ¿Vieron que dice ahí el pasaje? Dice, y como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra sus hijos. ¿Sí? Y ahí nos habla de que esa flecha llega, y llega tanto a judíos como a griegos. Miren lo que dice ahí, la palabra Efraín, de ahí quería sacar la conclusión, como que me estaba aturdiendo. Efraín significa fruto dual. ¿Qué quiere decir fruto dual? Dos, ¿no es cierto? Dual. O sea que tenía un objetivo, era una flecha, pero que cumplía dos propósitos. ¿De qué? De llegar a judíos y gentiles. O sea que la promesa de que Dios quería que nos volvamos a Él, que a pesar de los vientos impetuosos, nosotros podamos ser influenciados para poder influenciar, que seamos lanzados por la base, que es Jesucristo, de la tribu de Judá, y que nos dejemos lanzar como flechas hacia donde Cristo quiere que apuntemos. Amén. A judíos y a griegos, gentiles y no gentiles. La idea es llegar a todo el mundo con ese mismo evangelio que transforma vidas. ¿Qué no puedo llegar a los judíos? Odio a los judíos. No. La Biblia nos habla de que tenemos que amar a los judíos. La bendición está sobre todos aquellos que bendicen al pueblo judío. Yo cuando escucho que alguien habla mal del pueblo de Israel, yo le digo, no, estás trayendo maldición sobre tu vida. Bendícelo. Vas a ver que vas a ser bendecido. Bendice a ese pueblo. No es que no se merecen, tienen el control casi de todo el mundo. Bendícelos, porque la bendición que vos tenés aún va a ser más grande que la que ellos tienen. Amén. Sí, estás adquiriendo bendición sobre tu vida. Hechos capítulo 4 versículo 19 al 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Tenemos que dejar de obedecer a Dios? No. Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a la gente que viene con leyes raras o que te piden otras cosas en tu vida que a Dios. ¿A quién es más justo obedecer? A Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a cumplir lo que Dios nos pide hacer, porque no nos vamos a equivocar. Vamos a ser lanzados como flechas y no vamos a errar. Pero cuando estás tomando decisiones almáticas solamente del corazón, te vas a equivocar. Deja que tu vida sea lanzado por el arco del Señor Jesucristo. Amén. Para que no te equivoques. No hay restitución. El pensamiento ahí: no hay restitución sin obediencia. Amén. Decirle al de al lado tuyo: no vas a tener restitución si no obedeces, si no te dejas lanzar como flecha por Dios. Amén. Considera esto en tu vida. Segundo punto, segunda cosa que debemos considerar en esta noche:
para desatar la restitución, la oración. No solamente la obediencia, sino también la oración. Dice el pasaje versículo 5: y Samuel dijo: reunido todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová, decía Samuel. Y se reunieron en Mizpa, un monte arriba, y sacaron agua. Vinieron trayendo agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron en aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Versículo 8: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tomó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los aterrorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Belcar. Versículo 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra Mizpa, ¿saben qué significa? Observatorio. Mizpa era un lugar alto. El Señor les decía: por favor, decirle al pueblo, no por favor, decirle al pueblo que suba a Mizpa, a un monte. Desde ahí podían observar ellos, ¿sí? Y dice, y la palabra Mizpa significa observatorio, específicamente para propósitos militares, desde donde venían los atalayas. Y eso era Mizpa. Un atalaya es aquel vigilante que ve a los enemigos llegar y desde ahí va anunciando: enemigos. Pero a todos les llevó a ser, en otras palabras, atalaya. Dile al pueblo que suba a Mizpa y yo les voy a dar instrucciones ahí. Y ahí Samuel les dijo: suban y yo oraré ahí por vosotros. Les estaba pidiendo a todos, iglesia, nos está pidiendo a nosotros también ser atalayas, vigilar. ¿Qué es un atalaya? Es una persona que ora, una persona que está constantemente mirando, observando que nada le pueda destruir. ¿Escuchó? Amén. ¿Sí? Y la palabra aquí, cuando dice que derramaron agua, la manera como el pueblo se relaciona con el agua vemos que el agua tiene un significado de purificación, o también es un significado de destrucción y terrible. Pero en este caso, ¿qué estaba haciendo con el pueblo? Ellos dicen que subieron acarreando agua. ¿Qué finalidad tiene? Y yo digo, ¿qué finalidad tiene que lleven agua, la tiren ahí arriba en el monte y después ya está? Todo tenía un significado. Cuando ellos llevaban el agua y tiraban, estaba Dios demostrándole a ellos y diciéndole, para que se recuerden: así voy a purificar sus vidas. ¿Qué hace el agua? Los purifica. Hoy, antes de venir, estaba con un calor bárbaro. Me metí a la ducha, me puse agüita encima con jaboncito y me quité toda la mugre de encima. Bueno, el agua purifica, pero el agua también destruye. Cuando hay gran cantidad de agua, cuando se desborda un río, cuando suben las aguas del mar, destruye, ¿no es cierto? Pero en este caso se iban a producir dos cosas: bendición para el pueblo. Dios quería purificar al pueblo, y la demostración era a través de tirar el agua. Dios iba a purificar. No es que por la acción de tirar el agua, sino que ellos se recuerden de que Dios estaba purificándolos. Amén. A veces necesitamos actos donde recordemos, como los chicos cuando tiraron el palito en el fuego el día sábado, el viernes pasado. ¿Qué estaban mostrando? Que querían su pureza delante de Dios, que Él controle sus vidas. Bueno, en este caso era el agua, tiraron el agua. Y miren ahí lo que
el pasaje de Salmo 5, versículo 2 dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿Y saben qué nos lleva a tener esa representación en el monte, allá arriba como atalayas? Es el agua. ¿Qué es el agua? El agua es cuando vos te derramas delante de Dios y oras y clamas. El agua está relacionado con la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos purifica. ¡Amén! Y eso es lo que estaba queriendo hacer Dios: levantar al pueblo para que puedan ellos entender de que Dios tenía la victoria. Pero si estaban todos arriba y abajo estaba desamparado, ¿qué pasaba con los enemigos? Escucharon los enemigos. ¿Y qué hicieron los enemigos? ¡Vamos al ataque! Los israelitas están allá arriba en el monte. ¡Vamos, ataquémoslos! Y el pueblo estaba atemorizado porque pensaban que al estar arriba iban a venir los filisteos y les iban a asesinar a todos. Tranquilos, les dice el Señor, hagan todos estos actos que les pido. A través del profeta lo pidió. Tiraron agua. Y dice el pensamiento que les quiero dejar para este punto: la oración canaliza el fluir de la restitución. Amén. La oración canaliza el fluir de la restitución. El Señor les estaba diciendo: oren, oren, yo oraré por ustedes. Samuel les decía: yo oraré por ustedes. Pero el Señor les estaba enseñando: así como tiran el agua, ahora es tiempo de arrodillarse y decir: Señor, purifícanos. Dios quería usar de corazones puros, quería llevarles al arrepentimiento de los pecados que estaban llevando. En ese instante, no es que fue en 3-4 minutos como la lectura que hicimos nosotros, fue toda una mañana, una tarde de recogimiento, de renuncias, de dejarse llevar por Dios en ese instante cuando estaban con el acto de tirar el agua. Y eso les venía y decían: Señor, tú nos limpiaste. Capaz que a algunos le venía a la mente cómo les sacó el Señor de Egipto y pasaron el Mar Rojo con las aguas para los costados. Quizás a otros les vino la imagen de Moisés cuando golpeó la roca y salió agua, y el pueblo se calmó su sed con el agua que salía de la roca. Quizás a otros les venía la imagen de cómo Dios suplía en momentos de necesidad del alimento y del agua que ellos necesitaban para vivir. Pero Dios ahora te está mostrando que necesitas purificar tu vida. Ora, busca un tiempo para pedirle perdón al Señor y derrama el agua de tu vida. Y Señor, aquí está mi vida derramada delante de ti, porque vos sos cuerpo, alma, espíritu. El Espíritu de Dios habita en todo hijo de Dios. Y el símbolo que tenemos que hacer es que nuestra vida tiene que ser derramada como agua delante de Dios. Amén. Amén. Decide al que está al lado tuyo: derrama tu vida como agua delante de Dios. Él hace la obra. Pedile perdón, purifica tu vida. ¿Saben dónde Dios va a obrar? Vas a tener un hogar exitoso, vas a tener un trabajo fructífero, vas a tener una esperanza de avanzar en tu vida. ¿Saben cómo? Dejando que Dios purifique tu vida primero. Vas a tener claridad. ¿Qué pasó con Salomón? Tenía lucidez, sabiduría, fue el rey más rico del mundo de ese entonces. Pero vino su degradación cuando Salomón se dejó llevar por todas las mujeres que él empezó a conquistar. Más de 700 esposas. Muchos dirán: yo quiero ser como Salomón. ¡No! 1200 concubinas. Es mi héroe, dirán muchos hombres. No, todo eso, dice la Escritura, que las mujeres le desviaron su corazón. ¿Por qué? Porque no le llevaba a él, no le daba ni tiempo a derramar su vida como agua delante de Dios. Amén. Aléjate de todo aquello que
que trae a tu vida una quietud espiritual, un momento donde te empiezas a desviar. Aleja tu vida de eso, purifícate. ¿Cómo puedes purificarte? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Solo de pocas maldades, de toda maldad. Nos limpia de toda maldad y ahí te purifica. Dios no está recriminando tu pasado. Dios no está recriminando lo que pasaste. Cuando hay arrepentimiento, el Señor es el primero en perdonar y olvidar y darte una nueva oportunidad. Amén. Los hombres somos históricos. Algunas mujeres histéricas e históricas. Y también hay hombres así, medios menopáusicos o antropáusicos. Pero nosotros tenemos que ser personas que confían en que vamos a derramarnos delante de Dios. La oración canaliza el fluir de la restitución. Señor, levántame. Señor, levanta mi familia. Señor, dame fuerzas. Señor, derramo mi vida delante de ti como agua. Purifícame para que mi familia pueda ser purificada. Amén. Último, operación de restitución. ¿Quieres desatar restitución sobre tu vida? No solo tienes que obedecer, no solo tienes que acudir a la oración, también tiene que haber una operación de restitución. El bisturí de la palabra, revisando tu vida, operando tu ser para restituirlo. El cáncer que está afectando tanto adentro tuyo tiene que ser operado y sacado. Los enfermos son preparados, les bañan, les limpian, les afeitan, algunos dependiendo de dónde les van a operar, y son preparados para poder tener una operación exitosa y que no haya infección. Tienen que estar bien limpios. El Señor quiere que te purifiques por la oración, pero el Señor quiere operar, sacar de raíz. La Biblia dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, hasta hacer una operación en el alma, en las coyunturas, en los tuétanos. Discierne las intenciones de nuestro corazón. Es la que penetra hasta lo más íntimo y te va a sacar la mugre que estaba estorbando por mucho tiempo en tu vida. Dice el versículo 13 de nuestro pasaje: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Amén. Volvieron a Dios. Es una victoria. Y dice ahí, versículo 14: y fueron, vamos a repetir juntos esto, y fueron restituidas. Amén. Una vez más, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos les habían robado, se habían tomado, desde Ecrón hasta Gat. Y dice: e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Primero actuó Dios, les dio la victoria. Volvieron a conquistar las ciudades que les habían robado. Y después dice: e Israel libró su territorio. Dios trabajó, pero Él quiere el trabajo de parte tuya. Señor, ahora que me diste esto, bueno, sigue orando, sigue orando, sigue orando. El Señor quiere que trabajes, que actúes, que vayas, que te esfuerces, que golpees puertas, que te levantes, que seas el sacerdote de tu hogar, el proveedor. Que seas la persona que está preocupado por el bienestar espiritual de tu familia. ¿Cómo van ellos a amar a Dios si vos no seguís trabajando y liberando territorio en las vidas de tu familia, tanto como papá como mamá? Ya Dios hizo la obra, gracias Señor, y esperamos que siga siendo así. No, ahora el Señor quiere tu trabajo, y por eso el pueblo empezó a trabajar y liberó el territorio. Amén. Ya Dios nos dio la victoria, pero ahora Él quiere que vos te
te sumes para liberar el territorio y avanzar. Amén. Ante este mundo con tantas cosas que nos llevan a la lesidia, ¿cómo se llama? A los pecados juveniles y a tantas cosas que aparecen hoy en día, ¿cómo quiere Dios que contrarrestemos todas esas cosas que nos vienen? Informaciones, enseñanzas que se quieren meter en nuestras escuelas. ¿Cómo vamos a contrarrestar? Nosotros, fortaleciéndonos, trabajando, sabiendo de que tenemos que liberar la vida de nuestros hijos, la mente de ellos. Por más leyes que se aprueben contra los mandatos de Dios, nosotros tenemos que ser los que liberamos a nuestros niños y jóvenes de esos pensamientos. Vamos a usar nuestras casas, vamos a usar nuestras iglesias. ¿Para qué? Para liberar su mente, liberar su corazón. Amén. De todos estos pensamientos que se levantan en altivez contra Jesucristo. Amén. Pero vos necesitas liberar tu mente y tu corazón primero. ¿Qué cosas están estorbando tu crecimiento, tu vida? Miren lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión está escrito: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovar vuestro entendimiento, para que comprobéis, por la medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis lo bueno, lo agradable y lo perfecto en tu vida. ¿Qué estamos haciendo? Estamos renovando nuestra mente, le estamos ganando la batalla al sistema del mundo de hoy, o nos estamos dejando influenciar. ¿Cuánto más tenemos que estar atentos hoy? Cuidar la familia, cuidar el hogar, cuidar lo que nos rodea, cuidar nuestro entorno, desatar la restitución de Dios. Tiene que llevarnos a estar atentos como atalayas y constantemente derramar el agua de nuestra vida para que Dios haga su obra en nosotros. Amén. Yo quiero terminar con este pensamiento. La restitución es devolución de la bendición planeada por Dios. Amén. Repito, la restitución es devolución de la bendición planeada por Dios. ¿Sabes qué diseñó Dios para vos? Una herencia eterna. El diablo es el que está arrebatando eso. El diablo es que está alejando a la creación especial de Dios, que somos los seres humanos, de ese propósito eterno. Y Él quiere atrapar las vidas con distinta clase de pensamientos que alejan la mente del mundo de hoy. Quieren olvidarse de Dios en medio de los almanaques. Quieren olvidarse de Dios en las constituciones. Quieren olvidarse de Dios en las decisiones de las escuelas, en las decisiones de gobierno. Quieren olvidarse de Dios en medio de la familia. Es que esa es la táctica del enemigo, porque sabe que destruyendo la mente de la familia va a poder lograr dañar la creación de Dios.